Les pregunta por ahí Meet, perfecto. Entonces, hoy viernes 9 de febrero vamos a dar continuidad a esta planilla laboral semanal que está combinada con el sistema Emerson. Así que voy a comenzar con mi pantalla, con compartir mi pantalla. El día de ayer me decían, por ejemplo, es que sí está bastante extenso el cuadro porque pues no me caben las 20 y pico columnas. Pero bueno, sería cuestión quizás de tomar una hoja tamaño oficio, tal vez no a lo ancho, sino a lo largo, ¿verdad? Para entonces trabajar un poquito más holgados. Em, el día de ayer me quedé por acá. La verdad es que hay columnas que tienen solo las letras iniciales y que corresponden a los días de la semana, ¿verdad? De lunes a sábado. Quería comentarles que aquí pues todos los empleados aparecen con 8 horas de trabajo diarias. Quisiera saber si ven mi pantalla, mi Excel. Sí, Electra, sí se ve. Ah, bien, gracias, muy amables. Entonces me preguntaban en primer lugar por qué tengo un cuadrito color amarillo el día miércoles para Felipe Soto, que es el guillotinista. Bueno, es como una manera de llamar la atención, es como una mi banderita, por decirlo de alguna forma, para que yo esté al pendiente, que a mí no se me olvide el hecho de que Felipe se ausentó el día miércoles, pero se ausentó injustificadamente, es decir, al parecer no hubo ninguna anuencia o permiso o autorización del patrono, ¿verdad? Entonces esta situación sí le puede afectar a Felipe, sí le va a afectar a Felipe en algunas circunstancias, ya lo vamos a estar analizando. Por otro lado, me han dicho que qué significa esto de la columna del día sábado, porque está mera extraña, ¿verdad? ¿Qué es eso de 4 más 4? De hecho, estoy usando 2 columnas para el día sábado. Lo que sucede es que ustedes deben de saber, para quienes no lo saben, les informo que pues la jornada diurna semanal, por decirlo así, o el tiempo de trabajo semanal diurno, pues no puede exceder las 44 horas. Entonces, 5 días de la semana, de lunes a viernes, si los consideramos a 8 horas cada uno, 5 por 8, pues nos da 40 horas. Entonces el día sábado serían solamente 4 horas las que faltarían para completar las 44 horas semanales que dice la ley. Entonces, por esa razón, pues vemos en muchas empresas que se trabaja sábados de 8 a 12, ¿verdad? Así que el día sábado, pues no es de 8 horas, pero aquí estamos hablando de una manera de remuneración por hora. Aquí se les paga por hora a los empleados. Y la verdad es que ellos se sentirían perjudicados si se dan cuenta que el día sábado se los estamos pagando de una manera, digamos, diferente a los demás días de la semana, ¿verdad? No podría ser para ellos algo justo que el sábado se remunere menos
que un día lunes o que un día miércoles, ¿verdad? Solo por ser sábado, solo porque se trabajan 4 horas. Entonces, para efectos de pago, yo quisiera que esta frase la imagináramos así en mayúsculas, con negrillas. Para efectos de pago, el día sábado sí se va a considerar de 8 horas, es decir, para lo que es la remuneración. Pero el tiempo efectivo de trabajo va a ser 4 horas. Ese va a ser el tiempo permitido o establecido, ¿verdad? De 4 horas. Entonces, yo acá en esta columna del día sábado solía colocar solo 4, dando a entender que solo son 4 horas las que se trabajan el sábado. Y entonces empezaban a decirme algunos estudiantes que se sentían un poquito confundidos más adelante cuando al sábado le estábamos computando 8 horas para efectos del pago, para cálculo del pago. Entonces, considerando eso, yo coloqué 8 horas en una ocasión. Pero eso también causó confusión. También causó confusión porque me decían, bueno, y no se supone que solo deben ser 44 horas semanales de trabajo y ahí aparecen de lunes a sábado 8 horas, entonces nos estamos excediendo del tiempo permitido por la ley. Y yo les decía, es para efectos del cálculo del pago que estamos considerando el sábado 8 horas, pero sabemos que solo trabajan 4. Entonces siempre había confusión. Entonces la manera que se nos ocurrió a varios catedráticos de que esto no causara confusión era que el día sábado apareciera así 4 más 4. Es decir, son 4 horas que laboran los empleados, nada más, pero para efectos de pago vamos a agregar otras 4 horas para que sean 8 horas en cuanto al pago que se les va a dar, para que no se vean ellos perjudicados con que el sábado, trabajar sábado, pues es menos paga. Entonces, esa es la razón por la cual el día sábado aparece así, 4 más 4. Entonces, por favor, siempre si hay alguna consulta, duda, inquietud, me la dicen. La columna J de días laborados, pues prácticamente es la indicación de cuántos días trabajó cada persona. Y todos han trabajado 6 días, si ustedes pueden ver acá, a excepción de Felipe, que solo trabajó 5, ¿verdad? Em, con respecto a la producción semanal, pues yo estoy tomando literalmente la información de la hoja, se las voy a mostrar por acá, la tengo. Aquí ustedes pueden darse cuenta que pues esta es la producción semanal que han realizado estas personas. Juan pues no produce nada porque es supervisor, pero Carlos produjo 50 unidades o productos, Felipe 28, Jorge 55 y José 39. Yo sé perfectamente bien, y ustedes también lo saben, que este es un sistema de remuneración por hora, ¿verdad? ¿Alguna duda? Ok. Pero a pesar de eso, a pesar de que se remunera por hora laborada, hay que conocer la producción que realiza cada persona. Ustedes saben que eso es así en Emerson, porque precisamente para poder establecer la eficiencia que tiene cada empleado, pues hay que saber cuántas unidades están produciendo y eso sirve para poder premiarlos. Entonces yo literalmente acá he transcrito esa información y ahora sí me voy a poner a trabajar una serie de operaciones a partir de la columna L
que se llama salario diario. Entonces ahora sí vamos a empezar de lleno con este cuadro. Les quiero contar que según la información que nos han dado, y se los voy a marcar por acá, el salario por hora de mano de obra directa es de 15 quetzales y el de la mano de obra indirecta es de 18 quetzales. Entonces yo les decía que esto no se trata de que sea una tarifa para bajo rendimiento y otra para alto rendimiento. Es decir, esto no es Taylor, pero claro que la empresa está en todo su derecho de remunerar de diferente manera la hora de mano de obra directa y la hora de mano de obra indirecta. Entonces, esa información nos va a servir ahorita precisamente para empezar con los cálculos. Por ejemplo, Juan es supervisor. Él tendría que recibir una remuneración de mano de obra indirecta. Entonces, ¿cuánto dijimos que es el valor de la hora de mano de obra indirecta? 18. 18, 18. muchísimas gracias. Y esos 18 quetzales tendría que multiplicarlos por cuántas horas, porque estoy trabajando el salario diario. Esa es Por la, 8, licenciada, Por porque 8. son 8 horas diarias. exactamente, esa es la duda que surge inmediatamente porque se nos atraviesa por ahí la idea de qué pasa con sábado, qué pasa con el día sábado. Bueno, para efectos de pago se va a tomar también como que fuera de 8 horas. Entonces, 18 por 8 tenemos 144 quetzales de pago diario o de salario diario. Y para Carlos, la situación ya no va a ser de 18. Para Carlos, me parece que son 15 quetzales. Son 15. Gracias. Por 8, pues ya son 120. Y de hecho así va a ser para todos los demás. 120 de resultado, porque estamos hablando de 15 quetzales por 8 horas. Ahora, el salario ya semanal, lo que llamamos ordinario semanal, pues ahí sí tendríamos que considerar todos los días que han laborado. Cuando decimos ordinario, nos referimos al tiempo normal de trabajo, ¿verdad? A esas horas que menciona la ley, esas 44 horas. O sea, lo que quiero decir es que no son horas extras, sino que es la jornada diaria normal. No sé si hay alguna duda. Había levantado la mano Daniel, licenciada, para hacer una Sí, consulta. licenciados, buenas tardes. Solo, perdone, Ligda, en salario diario no vi cómo hizo la operación ahí para tener esos montos. Sí, fíjese que para lo que es Juan, que es supervisor, si usted se da cuenta, multipliqué 18 por 8 porque la remuneración por hora de los supervisores es de 18 quetzales en este ejercicio. Él es mano de obra indirecta y eso lo multipliqué por las 8 horas diarias de trabajo. Y eso solo sucede con Juan, porque con los demás, con los otros 4 empleados, vamos a remunerar a 15 quetzales la hora de mano de obra directa. Ellos son mano de obra directa y el ejercicio dice que a ellos se les tiene que pagar a 15 quetzales la hora por las 8 horas de trabajo diarias, entonces son 120 quetzales. Aquí les coloqué en la columna M que tienen que multiplicar el dato de la columna J por el dato de la columna L, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para Juan, necesito tomar los 6 días de lunes a sábado y eso lo multiplico por el salario diario de 144 quetzales. Entonces me da 864 quetzales de ordinario semanal. Para Carlos, de igual manera sería los 6 días laborados por los 120 quetzales de salario diario, 720 de resultado.
Para Felipe hay una situación diferente porque no le aparecen 6 días, sino que le aparecen 5. Quiero hacer la aclaración que si él tuviese una justificación por su ausencia, es decir, si para el patrono la ausencia del día miércoles fuera justificada y el patrono había estado de acuerdo con que él no asistiera, pues se le podrían considerar los 6 días. Pero aquí el problema es que la ausencia del día miércoles de Felipe fue injustificada. Ese es el problema, porque a mí a veces me dicen, pero mire, ¿y qué pasa si Felipe tenía que ir al IX? ¿Qué pasa si Felipe tenía una emergencia y entonces le habló al jefe inmediato y entonces estuvieron de acuerdo con que él atendiera su emergencia? Si la situación es justificada, no hay ningún problema. Podrían aparecer los 6 días en la columna J. Aquí el problema es que no hay justificación para lo que hizo Felipe de ausentarse el miércoles. Entonces, aquí son 5 por 120, ¿verdad? Serían 600. Y pues para los demás van a volver a ser 720 como sucedió con Carlos. No sé si hay alguna duda hasta acá. Tenemos una consulta de Gretel, licenciada. Está levantando la mano. Sí, le escucho. Licenciada, muy buenas tardes. Disculpe la consulta, ¿por qué el señor Felipe tiene 5 horas? Sí, porque acabo de decir que lamentablemente él se ausentó el día, bueno, no es que tenga 5 horas, tiene 5 días. Lamentablemente él se ausentó el día miércoles de manera injustificada. Se los voy a poner acá porque tal vez lo que está haciendo falta es que yo lo marque, ¿verdad? Aquí en la información. Entonces creo que es buena idea también remarcarlo. Y por esa razón es que él solo tiene 5 días de trabajo y no 6. Ahora, ya que estoy aquí en esta hoja informativa, pues voy a venir a traer toda la información que corresponde a las horas extras. Y también a veces me preguntan, oh, pues qué sorpresa encontrar horas extras aquí, porque en la planilla anterior no hubo. ¿Y por qué no hubo horas extras en la planilla que hicimos anteriormente? Porque hay que recordar que la remuneración era por producto fabricado. Por eso la pudimos combinar con Taylor. Entonces, no tenía sentido que encontráramos información de horas extras, ¿verdad? No se remuneraba por tiempo, sino por producto fabricado. Aquí sí se remunera por tiempo. Entonces, claro que se lleva un control de ese tiempo extraordinario de trabajo. Juan tiene 5 horas extras, Carlos tiene 3, Felipe no hizo horas extras a lo largo de la semana, Jorge tiene 4 horas extras y José tampoco tiene horas extras. Así que Felipe y José no tienen ningún registro de horas extras. Esta información, tal y como está acá, la traslado para acá. Entonces, voy a ponerle sus 5 horas a Juan, 5 horas extras. Serían 3 horas para Carlos, ninguna hora para Felipe, 4 horas extras para Jorge y ninguna hora extra para José. Estamos hablando de 12 horas extras. Aprovecho también para hacerles notar
que tenemos que ir totalizando por columna. Tenemos que ir sumando, ¿verdad? Por ejemplo, la producción semanal, se fabricaron 172 productos. Yo diría que tendría que sumarse la columna K y después damos un saltito para la columna M para proseguir con los totales. De hecho, desde la columna M en adelante, sí se tienen que sumar todas las columnas. Y entonces vamos a calcular el tiempo extra, donde dice allí total extra. Lo que quiero decir es que vamos a calcular el valor monetario de esas horas extras. Por favor, aquí muchísima atención a lo que voy a hacer porque no es difícil, de verdad que no es difícil, pero sí requiere de mucha atención. El tiempo extra, la ley dice que es un 50% más lo que se remunera de lo que se remunera de tiempo ordinario. Entonces, a ver, por ejemplo, si yo gano 10 quetzales la hora ordinaria y de repente hago una hora extra, esa hora extra no me la van a pagar a 10 quetzales porque eso sería mi hora ordinaria. Mi hora extra o extraordinaria Sería 20, Lick. sería un 50% más. Serían El 15. 50%, exacto, gracias, pero a mí me encanta que estén participando porque pues eso me demuestra que me están poniendo atención. Muchas gracias. El 50% de 10 quetzales son 5. Entonces, la hora extra me la deben de pagar a 15 quetzales. Si yo gano 10 quetzales, la hora ordinaria. Entonces es un 50% más. No es el 100%, ¿verdad? Sería ideal que me pagaran esos 20, como dijo la compañera, pero lamentablemente solo es un 50% más. Entonces, para el caso de Juan, él gana a 15 quetzales su hora ordinaria. Entonces, yo diría que podría multiplicar primero 15, no, perdón, 18, ¿verdad? Víctor es Sí, él gana 18. 18. Sí, gracias. Sí, 18 lo podrían 18 multiplicar y hace por el 50%, vamos a ver si o por 1.5. sí por el 50% licenciada y de ahí pues ya le sale que es 9 y a esos 9 le suma los 18 y ya le da 27. Ok, muchísimas gracias. Y esos 27 yo tendría que multiplicarlos por 5 horas extras, ¿verdad? Vamos a ver, por N4. Sí, licenciada, porque serían 5. Quiero ver si me sale, vamos a ver. N5, Lick. Gracias. Gracias. Quiero ver si me sale la fórmula así, usando ese 1.5. Yo creo que no. Yo creo que me está saliendo. Bien. Sí, es Sí. 135. Sí, 135. En Es que licenciada, yo, porque 27 por 5 son 135. gracias, es que yo hice acá mi experimento de no poner mi fórmula como en porcentaje, ¿verdad? Ese 50% más, sino que hice el experimento de colocar, se los voy a mostrar para que lo puedan ver. Así lo tengo formulado. Primero, pues quiero saber cuál es el 50% de 18 y agregárselo a esos 18.
y por eso se me ocurrió 18 por 1.5. Bueno, ustedes podrían decir 18 por el 50% más 18, ¿verdad? Ahí sí que hay diferente forma de plantearlo. La cuestión es que hay que calcular el 50% y agregárselo, y ya después multiplicamos esa respuesta por las horas extras que tiene la persona. Entonces, serían 135 quetzales, lo que corresponde a las 5 horas extras de Juan. Muy bien. En el caso de Carlos, ya no voy a usar el 18 porque Carlos, como es mano de obra directa, esa hora de mano de obra directa se remunera a 15, no a 18. Entonces voy a multiplicar 15 por 1.5 y eso ya lo voy a multiplicar, esa respuesta ya la voy a multiplicar por 3 horas extras que él hizo y me da 67.50. En el caso de Felipe, pues no hay nada, él no tiene horas extras. En el caso de Jorge, sí hay 4 horas extras. Entonces puedo volver a plantear aquí mi fórmula, ¿verdad? Jorge es encuadernador, él es mano de obra directa. Entonces voy a colocar 15 quetzales que se le remuneran por hora ordinaria por 1.5. Con eso quiero dar a entender que necesito como un 150%, ¿verdad? De lo que son 15 quetzales. También se podría plantear así. 15 por el 150%. Y la respuesta la voy a multiplicar por 4. Por las 4 horas extras y serían 90 quetzales. Y por último, José no tiene horas extras. Entonces el tiempo extraordinario me da 292.50 de total a remunerar por parte de la empresa. No sé si hay alguna duda hasta acá. Ok. Para pasar a la columna de premio, yo tengo que hacer una pausa. Porque aquí bien podríamos decir, no sabemos qué premio le va a corresponder a cada persona. Y no lo sabemos porque no hemos hecho nuestra tablita de Emerson. Entonces, les quiero contar que yo aquí abajo ya la tengo hecha, pero voy a quitar toda esta información para que la hagamos juntos, ¿ok? Entonces, resulta que voy a dejar acá, miren, es una tablita en la que solo me interesa llegar a la columna de premio. Entonces, voy a limpiar todo esto que está acá. Veamos. Según lo que me están informando por acá, se los voy a presentar. Dice que el estándar indica que en 44 horas semanales se deben fabricar 50 productos. Esto está bien interesante, cómo lo plantean, ¿verdad? Porque en el ejemplo que les di de Emerson, yo les mencionaba que un producto se hace en 30 minutos, es decir, en media hora. Aquí es como que otra forma de decírmelo, ¿verdad? Me están diciendo lo que sucede con respecto a una semana. En 44 horas que deben de trabajar a la semana, pues lo adecuado, lo permitido es que tengan fabricados 50 productos. Entonces yo puedo volver a mi Excel y yo lo puedo plantear así como una regla de 3. Yo puedo decir, bueno, en 44 horas tienen que estar hechos 50 productos, ¿verdad?
Pero ustedes se recuerdan, o sea, lo voy a plantear como regla de 3 porque ustedes se recuerdan que en clase necesitábamos el dato que correspondiera a un producto, ¿verdad? Al tiempo estándar en decimales de un producto, no de 50 productos. Entonces, miren, yo lo puedo plantear de la siguiente manera. Yo puedo decir, bueno, trabajémoslo en minutos, se puede hacer así, 44 horas por 60 minutos, que tiene una hora, pues son 2.640 minutos. Entonces, 50 productos tienen que estar hechos en 2.640 minutos. Un producto, no sé en cuántos minutos tiene que estar hecho. Planteándolo como regla de 3, aquí tendría que ser X, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que Sería para al revés. trabajar una regla de 3, multiplico esquinas y divido entre la esquina que me está sobrando. Que manda por ahí, escuché un comentario, pregunta. Bueno, entonces un producto tiene que estar hecho en 52.8 minutos. Pero yo les indicaba que 52.8 se tiene que expresar de forma decimal, ¿verdad? Entonces, si yo digo, ¿cuánto será en forma decimal esta cantidad de minutos? Bueno, divido 52.8 minutos entre 60 minutos que tiene una hora y resulta que un producto tiene que estar hecho en .88 de hora. Ahora bien, más de alguna persona presente en este momento me podría decir que estoy como que complicándolo más porque basta con que ustedes dividan 44 horas entre 50 minutos, perdón, entre 50 productos. Es decir, 44 horas entre 50 productos, 44 horas de la semana laboral, entre 50 productos que tienen que estar hechos en una semana, pues resulta que me da la cantidad de .88 de hora. Entonces, creo que así está mucho más fácil también, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces quieren trabajar todo como en el primer ejemplo, en minutos, ¿verdad? Primero como que darnos cuenta de cuántos minutos son exactamente para un producto. Ya vimos que son 52.8 y entonces ya eso convertirlo a una forma decimal, porque hay que recordar que 52.8 está de manera sexagesimal porque es un dato de tiempo. Entonces, como gusten, como gusten. La verdad es que creo que es mucho más práctico dividir las 44 horas entre los 50 productos y siempre llegamos al punto 88 de hora. No sé si hay alguna duda hasta aquí con lo que hice. Y me gusta mucho esto porque... Creo que el segundo vi que es mucho más Ok, de fácil. acuerdo, no hay ningún problema. Es que esto me gusta mucho porque ya me han dicho en otras ocasiones, ¿qué pasaría si no son 30 minutos como usted lo planteó en el ejemplo primero que dio, ¿verdad? ¿Qué pasaría si no son 30 minutos para un producto? ¿Qué pasaría si son 42 o 52.8 como en este caso? Bueno, siempre hay que hacer esa operación de dividir entre 60 minutos para dejarlo como .88. Así que yo acá lo que voy a hacer, fíjense que en esta tablita yo ya puse mi, mi información de los nombres de las 4 personas con sus puestos y puse acá
Bueno, ¿y por qué 4 personas? Me podrán estar ustedes preguntando. Dejé fuera al supervisor porque él no produce. Entonces comencé con Carlos, que produjo 50, Felipe 28, Jorge 55 y José 39. Esa información de la producción es la misma que está colocada aquí arriba. Si ustedes se dan cuenta, en la columna K, y de hecho es la misma que aparece en la hoja informativa, ¿verdad? Entonces resulta que yo ya puedo poner acá a la par para obtener mi porcentaje de eficiencia, pues el punto 88 que acabo de calcular. Entonces aquí ya sé cuántas horas corresponden a las 50 unidades o 50 productos que fabricó Carlos. Carlos, fabricando Licenciada, 50 disculpe, productos, es como que hubiese trabajado las 44 horas. ¿Qué manda? teníamos una pregunta de Daniel que había levantado su mano hace un momento para hacer una consulta. Sí, claro, le escucho. Sí, perdón, Linda, fíjese que por temas de internet no logré ver cómo operó este cuadro nuevo. Sí, no se preocupe. La gran ventaja es que estamos grabando la reunión. Eso puede ser muy ventajoso. Fíjese que estoy como que recurriendo a las columnas de la primera tabla que les hice del ejemplo de Emerson. Cuando yo necesito, en primer lugar, saber a cuántas horas equivale la producción que realizaron estos empleados. En el caso de Carlos, él trabajó 50 productos, él hizo 50 productos. Y si esos 50 productos los multiplicamos por 0.88, que es el estándar por unidad, ya vimos que este es el estándar por unidad, lo voy a poner aquí con un color amarillo. Lo sé porque me han informado que en 44 horas de una semana tienen que estar hechos 50 productos. Entonces, por esa información que me dan, yo sé que en 0.88 de hora tiene que estar hecho un producto. Así que si yo multiplico, para el caso de Carlos, si yo multiplico los 50 productos por 0.88, que está acá, bueno, pues son 44 horas. Es como que Carlos efectivamente haya trabajado 44 horas y eso dentro de las 44 horas de jornada semanal. Vean qué interesante porque aquí no estamos dando una jornada diaria. No estoy poniendo 8 horas diarias de jornada, sino que esta J, que significa jornada, me está demostrando que son 44 horas de jornada semanal. Entonces, la eficiencia sería de dividir 44 horas que hizo Carlos entre las 44 horas de jornada semanal y Carlos está en un 100% de eficiencia. En el caso de Felipe, bueno, él solo hizo 28 unidades. Si yo multiplico 28 unidades por 0.88 de hora, pues me da 24.64 horas. Es como que Felipe solamente haya trabajado 24.64 horas a lo largo de la semana, cuando en realidad él tendría que haber laborado de tal manera que aparecieran ahí 44 horas, pero él tiene un rendimiento bajo, si ustedes se dan cuenta, tiene una eficiencia del 56%. ¿Cómo la obtengo?
divido 24.64 horas entre 44, que es la jornada semanal, y entonces Felipe tiene un 56% de eficiencia. Miren, básicamente es como que yo estuviera retomando las columnas de la tabla Emerson que ya expliqué anteriormente. Entonces, el 56% no merece premio. El 100% que tiene Carlos sí merece premio. Las condiciones están por acá. De hecho, pues las extraje de la información que está planteada en la hoja, ¿verdad? Cuando alcancen el 75% de eficiencia, les vamos a conceder un 40% de premio. Ese no es el caso de Carlos y tampoco es el caso de Felipe, porque Carlos sí está en un 100% de eficiencia, entonces él al alcanzar el 100% de eficiencia merece un 80% de premio. Felipe está llegando al 56% de eficiencia, entonces él no merece premio. Voy a quitar esta información porque está como que adelantada. Ahora, ¿qué pasa con Jorge? Jorge hizo 55 productos a lo largo de la semana. Si nosotros multiplicamos esos 55 productos por 0.88, que es el tiempo estándar para un producto, entonces obtenemos 48.4 horas. Esto está por encima del estándar, ¿verdad? Es decir, está por encima del cómputo que tenemos de jornada semanal de 44 horas. Entonces, lo que está pasando con Jorge es que él está en un 110% de eficiencia y al estar en un 110% de eficiencia, pues él merece, como lo dice acá, un 100% de premio. Y por último, José, que se encarga del montaje de los productos, pues solamente trabajó en 39 productos. Entonces, si nosotros multiplicamos esos 39 productos por 0.88 de hora, es como que él hubiese trabajado 34.32 horas a la semana, lo cual dividido entre las 44 horas de la semana, pues es un 78% de eficiencia. Perdón. Y en el 78% de eficiencia, ¿será que merece o no merece premio? Sí, Lick. 40%. Él alcanzaría el 75%, bueno, de hecho sobrepasó el 75% de eficiencia, pero tampoco es que haya llegado al 100, ¿verdad? Para un premio más alto. Entonces él tendría que estar en este nivel de acá, en este premio, quiero decir, o gratificación de un 40% sobre el salario semanal ordinario. Aquí solamente llegué a la columna de premio porque necesito colocar esta información en mi tabla de arriba, que es prácticamente mi cuadro o tabla que corresponde a la planilla laboral semanal. Si ustedes son observadores, resulta que en este cuadro yo sí estoy trabajando en base a las 44 horas semanales. Como quien dice, en base a lo que es ese tiempo efectivo de trabajo, ¿verdad? Lo que quiero decir es que en este cuadro que ustedes ven en pantalla, mi base sí son 44 horas semanales, ¿verdad? Sabiendo que de lunes a viernes trabajaron 8 horas
cada uno de ellos, y el sábado pues trabajaron solo 4 horas. De hecho, así me están planteando el estándar, se los voy a volver a mostrar. El estándar indica que en 44 horas semanales se deben fabricar 50 productos. Entonces, como que la base de ese cuadrito es esas 44 horas semanales de trabajo. Disculpe, licenciada. Sí, claro. Tenemos una consulta de Andrea que ha levantado la mano para Sí, poder... Andrea, le escucho. Licenciada, disculpe, ¿y qué pasa con el muchacho que solo laboró 36 horas? Porque como faltó el miércoles, siempre se toma igual como por la jornada que sea de 40. Bueno, lo que pasa es que la situación de Felipe en este cuadro en particular, que es la determinación del premio, pues nos estamos basando en la producción de 28 productos o unidades. No estamos tomando en cuenta en este cuadrito de que él faltó el miércoles, sino que todos los cálculos son en base a la cantidad de productos que cada uno de ellos hizo. Entonces, Felipe hizo 28 productos a la semana. Eso significa que es como que hubiese trabajado 24.64 horas, que también eso implica de que está en un 56% de eficiencia. Por lo tanto, con Felipe lo que estamos estableciendo es que él no merece premio. Y claro, el haber faltado el miércoles puede ser que le haya perjudicado en tener una baja producción, porque solo fabricó 28 productos. Pero si usted se da cuenta, en este cuadrito no estamos como que basándonos en los días en que hayan, digamos, en que se hayan presentado a laborar todos los días o no. Aquí nos estamos basando en la cantidad de productos que ellos hicieron a la semana. Y claro que se ve perjudicado Felipe, porque al tener una producción tan bajita, tiene 0 de premio. Pero también tengo que decirlo, podría haber sucedido que aún ausentándose el día miércoles, él hubiese logrado una producción mucho más alta, ¿verdad? Y a lo mejor hubiese alcanzado premio. Y claro que en ese caso se lo daríamos, porque lo habría alcanzado, aún habiéndose ausentado un día, pero en este caso no fue así. Por eso le decía que la ausencia del miércoles de Felipe en este cuadro no es relevante, porque nos estamos basando en la producción que hizo cada uno de ellos. Muy bien, Entonces, gracias, licenciada. ok, a ustedes gracias por sus preguntas. Entonces, este cuadrito me está indicando que Carlos tiene un 80% de premio, Felipe no tiene porcentaje de premio, Jorge tiene un 100 y José tiene un 40%. Entonces, eso es lo que voy a colocar aquí. Porque muchas veces me dicen, pero ¿de dónde sale? Aquí les voy a poner. Bueno, el supervisor no se le va a premiar, al menos no de esta manera, pero me dicen, ¿de dónde sale que, por ejemplo, el prensista, que es Carlos, ¿de dónde sale su premio? Bueno, yo le tengo que aplicar, ¿qué porcentaje dijimos de premio para él? Estoy hablando de Carlos el prensista. 100%. 80. 80%. 80%. Entonces, ese 80% es lo que yo tengo que considerar acá. Y se lo voy a aplicar a la columna M, perdón que me estoy aquí como que ahogando.
Tal y como lo dice aquí el encabezado, voy a tomar en cuenta el ordinario semanal y a eso le voy a aplicar el 80%. Ahora, siempre está la inquietud ahí de ¿por qué al ordinario semanal? Les voy a poner aquí la fórmula, vean. M6 serían los 720 quetzales que están en la columna de ordinario semanal por el 80% de premio son 576 quetzales. ¿Por qué ordinario semanal? Bueno, resulta que si yo veo la tabla de premios y se los voy a ir marcando con color amarillo, dice que, por ejemplo, se concede un 40% de premio al alcanzar el 75% de eficiencia sobre el salario semanal ordinario. Lo voy a marcar aquí. Sobre el salario semanal ordinario. O sea, no me está diciendo ordinario más extraordinario o no me está diciendo sobre el extraordinario, ¿verdad? Si alcanzan el 100% de eficiencia, se concede un 80% de premio sobre el salario semanal ordinario. Y al alcanzar el 110% de eficiencia, se concede un 100% de premio sobre el salario semanal ordinario. Por eso es que estoy tomando el dato de la columna M, ¿ok? Entonces, para lo que es el siguiente empleado, el guillotinista que es Felipe, bueno, yo voy a tener que tomar como base los 600 quetzales y a eso le aplico el porcentaje de premio. Pero tristemente Felipe no tiene derecho a premio. Entonces, no habría ningún porcentaje que poder aplicar, ¿verdad? Entonces, lo que va a suceder es que Felipe tiene 0 de premio. Para la compañera que me preguntaba qué va a pasar con Felipe, que no trabajó todos los días que tenía que haber trabajado, bueno, lamentablemente como no llegó a una cantidad de productos que le permitiera ganarse un premio, pues tiene 0 de premio. En el caso del encuadernador, que es Jorge, fíjense que él tiene 720 quetzales de total de ordinario semanal y él tiene un porcentaje alto de premio, ¿verdad? ¿Cuál será? 100. Del 100%. Del 100%, muchas gracias. ¿100 o 110? 110. Ok, 110%. Ok. No, licenciada, de Bueno, eficiencia tiene un yo 110% les de estoy haciendo eficiencia, caso. pero el premio había puesto usted que era 100%. Pero se le paga el 100%. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Me satisface mucho que me estén poniendo atención. Muy agradecida. O sea que esta persona, fíjense qué curioso, y esto me lo estaban diciendo en una ocasión, que este premio estaba bastante generoso, ¿verdad? Porque él ganó 720 quetzales, su ordinario semanal, y le estamos premiando con otros 720 quetzales. Él está duplicando su salario de la semana por esta gratificación. Ahora, en el caso del último empleado, que es José, si no mal recuerdo, el encargado del montaje, bueno, él sobre su salario ordinario de 720, también tiene 720 quetzales en esta columna M, le voy a aplicar ¿qué porcentaje? 40, Ligda. 40% de premio. Entonces serían 288 quetzales de premio, ¿verdad? Por lo tanto, esta columna ya tiene prácticamente calculados los valores monetarios que corresponden al premio. La empresa va a desembolsar 1,584 quetzales de premios.
Bueno, esto es solo un ejemplo. La verdad es que están muy generosos los premios, porque sí son porcentajes fuertes, ¿verdad? Pero es solo un ejemplo. Podrían ser otros los porcentajes. Y si no hay dudas hasta acá, pues voy a proseguir con la columna de séptimo día. Si hubiesen algunas dudas, me voy a ir de nuevo a la parte de abajo. Si hubiesen algunas dudas con respecto a qué significa todo lo que hice en esta tablita, yo considero que repasar un poquito el ejemplo que se dio de Emerson anteriormente nos puede ayudar a entender, porque aquí prácticamente es como que hubiese tomado esas columnas del primer ejemplo que di de Emerson. Digo primer ejemplo porque este sería como que el segundo, ¿verdad? Y no estoy haciendo el cuadro completo porque no estoy calculando, por ejemplo, el costo unitario, el ahorro en relación al costo, todo eso no lo estoy haciendo. Aquí me interesa únicamente llegar a la columna de premio. Así que sí valdría la pena darle un repaso al cuadro que vimos de Emerson anteriormente. Con respecto al séptimo día, les quiero contar que la ley indica que para poder calcularlo se deben considerar salario ordinario más extraordinario. Les hago la aclaración porque a veces me dicen, fíjese que donde yo trabajo no se calcula así, sino que solo sobre el ordinario. La verdad es que la ley es muy clara en hablar de tiempo ordinario y extraordinario. Es decir, no solo las horas normales de trabajo, sino que también las horas extras se tienen que tomar de base para calcular el séptimo día. Es decir, la remuneración que corresponde al día de descanso de la semana, que es el domingo. Entonces, yo aquí les puse que vamos a sumar el ordinario semanal, los 864, más el extraordinario semanal, que resultó en 135 quetzales, y también hay que sumar el premio. ¿Qué les parece? Porque el premio también lo vamos a tomar como un ordinario. Así es el criterio que vamos a estar manejando. Por eso les puse acá sumar el dato de la columna M, más el de la columna O, más el de la columna P. Y al tener ya toda esta suma, pues se divide entre 6, porque en esta empresa trabajan de lunes a sábado, como ustedes se pueden dar cuenta. Entonces, dividido entre 6, ¿verdad? Yo lo que hago acá es trabajar con paréntesis, ¿verdad? Primero, pues hago la suma de las 3 cantidades y ya teniendo ese total, lo divido entre 6, ahí está. Y me da 166.50 de resultado. Primero la suma de los 3 datos y ya teniendo esa suma, la divido entre 6. Y esto pues va a ser igual para, es decir, el procedimiento va a ser igual para los demás empleados, pero voy a poner aquí en color amarillo la casilla de Felipe. Esta casilla de Felipe Soto, que es el guillotinista que de hecho faltó injustificadamente el miércoles. ¿Qué va a pasar? Bueno, que sí tenemos el derecho como patronos de no pagarle su séptimo día. Y eso no está prohibido, no estamos infringiendo ninguna ley. De hecho, pues está permitido que nosotros no le paguemos su séptimo porque él se ausentó injustificadamente el miércoles. Repito, si su ausencia hubiese sido justificada, otra sería la historia, porque en ese caso sí el patrono tendría que reconocerle el pago del séptimo día.
pero como fue una ausencia sin justificación alguna, entonces el patrono tiene todo el derecho a no reconocerle pago de séptimo día. Por lo tanto, vamos a hacer el cálculo para los demás empleados y tendríamos un total de 816 quetzales con 75 centavos de séptimo día. El total de vengado, como dice acá, consiste en sumar 4 columnas. Vean qué curioso, hay que sumar el ordinario semanal más el extraordinario semanal más el premio más el séptimo día. Ese es el total de vengado. Para el caso del supervisor, pues serían los 864 quetzales de ordinario, más los 135 quetzales de extras. No tiene premio, no tiene derecho a premio, al menos no en este sistema de premios, ¿verdad? Porque es un sistema de premios enfocado a la mano de obra directa. Y su séptimo día. Entonces, en el caso del supervisor, que es Juan, su total de vengado es de 1165.50. ¿Alguna duda? Son 4 columnas las que estamos tomando en consideración. Para el siguiente empleado, que es Carlos, tendríamos 1590.75 de devengado. Es curioso porque Juan sabemos que gana más por hora, ¿verdad? Juan, que es supervisor, gana un poco más por hora que los demás empleados. Pero aquí, por ejemplo, Carlos, el prensista, pues ya lo superó en el total de vengado. Y vamos a ver qué pasa con Felipe. Felipe, que es el que se nos ausentó, resulta que solo está obteniendo 600 quetzales de total de vengado de la semana. Porque la verdad es que, miren, no es solo por la ausencia del miércoles que esté devengando esta cantidad tan baja. Además de que se ausentó el miércoles, pues tampoco está en un nivel de producción que haya ameritado premio y además tampoco hizo horas extras, ¿verdad? En el caso del siguiente empleado, serían 1785 quetzales para Jorge y para José serían 1176 quetzales para un total de 6317 quetzales con 25 centavos de devengado. Y acá pues no pueden faltar las prestaciones laborales, es decir, la provisión de prestaciones laborales, porque también al igual que lo hicimos en la planilla anterior, necesitamos ir provisionando lo de las prestaciones y haciendo que esta provisión forme parte del costo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, está muy sencillo. El total de vengado, que es el dato de la columna R, por nuestro famoso 41.8367%, ¿verdad? O bien podemos poner acá 0.418367. Entonces, para provisionarle sus prestaciones a Juan de lo que trabajó en esta semana, pues habría que considerar la cantidad de 487.61. Yo puedo aquí ir copiando la fórmula. 665.52 para Carlos.
¿Qué va a pasar con Felipe? Bueno, la verdad es que sería un cálculo sobre los 600 quetzales, ¿verdad? De devengado por el 0.418367. La verdad es que también hubiese copiado la fórmula, no hay problema. Y bueno, así lo puedo ir haciendo para cada persona. Siempre multiplicando el resultado de la columna R por ese 0.418367. Por favor, no se olviden de que este porcentaje de prestaciones laborales lo trabajamos con estos 4 decimales. No decimos 41.84, no lo trabajamos solo con 2, ni con 3, tampoco es 41.837, no, es 41.8367%, lo que es igual a decir 0.418367. La bonificación incentivo. No sé si hay dudas hasta acá. Bueno, la bonificación incentivo, la verdad es que es una columna muy polémica en este ejemplo. Creo que más de alguno se va a sorprender o se van a molestar, no sé qué puede pasar, pero les anticipo desde ya que la bonificación incentivo sí se va a calcular de una manera distinta para Felipe. Ya les voy a explicar por qué. Bueno, la bonificación incentivo, como ya se los había explicado en la planilla anterior, la vamos a calcular primero determinando una bonificación incentivo diaria. Entonces, los 250 quetzales que dice la ley que corresponden a la bonificación incentivo, los divido entre 30 días. Así obtendría mi bonificación incentivo diaria, ¿verdad? Y ese resultado pues ya lo multiplico por 7 días, ya que esta es una planilla semanal. Entonces, para el caso de Juan, tendría 58.33 y para el caso de Carlos también, 58.33. En el caso de Felipe, bueno, la verdad es que la bonificación incentivo corresponde a una ley que tiene como fundamento la productividad y se otorga considerando pues realmente el trabajo que ha desarrollado el empleado. Entonces, esto que voy a hacer no quiere decir de que todas las empresas lo hagan de esta manera, pero lo que sí es cierto es que como patronos tenemos el derecho a hacer el cálculo de esta manera. Vamos a considerar siempre el cálculo de la bonificación incentivo diaria, 250 dentro de 30. Pero aquí viene lo interesante, ¿verdad? No le vamos a considerar 7 días a Felipe. ¿Cuántos días creen ustedes que le vamos a considerar? 5. 5. 5. 5 me están diciendo por ahí. 6, Lick. 6. Bueno, para quienes están pensando en 6, obviamente están pensando de que como él se ausentó el miércoles, pues el patrono tiene todo el derecho a no considerarle bonificación incentivo por ese día miércoles. Y tienen mucha razón, tienen muchísima razón. El patrono no tiene por qué considerarle bonificación incentivo para ese día que se ausentó injustificadamente. Pero, fíjense bien en esto,
Hay que recordar que como él se ausentó el miércoles, no tuvo derecho a séptimo día. Entonces, el patrono está en todo su derecho de reconocerle solo 5 días a Felipe para calcularle la bonificación incentivo de la semana. Y créanme, por favor, créanmelo, que no estamos actuando fuera de la ley al hacerlo así. Por lo tanto, Felipe solo tendría 41.67 de bonificación incentivo de la semana. Muchos me dan a conocer su inconformidad con este cálculo, porque me dicen que la bonificación incentivo no tiene que estar sujeta a descuentos. Y déjenme decirles que tienen toda la razón. La bonificación incentivo no está sujeta a descuentos. Pero primero hay que entender cuáles son los descuentos. Y resulta que los descuentos son, por ejemplo, la cuota laboral X, los anticipos de salario, ¿qué otra cosa? Descuentos judiciales, ese tipo de valores, ¿verdad? Son los que se consideran descuentos. Nosotros aquí no estamos haciéndole realmente un descuento, sino que solo le estamos considerando su tiempo, ¿cómo le podría yo llamar? Como que su tiempo efectivo de trabajo de la semana o su tiempo real de trabajo de la semana, que fueron, en resumidas cuentas, 5 días. ¿Ya? Licenciada, disculpe, Sí, claro. tenemos una consulta de Andrea. Licenciada, o sea que ahí solo estamos tomando el cálculo de la semana, ¿verdad? Es que yo le había entendido que prácticamente estaba tomando el cálculo del mes porque como divide los 250 dividido los 30, pero de ahí me di cuenta que los multiplica por 7. Entonces yo pensaba que le tomaba todo el mes y dije yo, a la que injusto porque No, le están quitando prácticamente los 4 domingos y los 4 sábados, no, pero de ahí no, me di cuenta que no, no. es que la razón de dividir los 250 quetzales de bonificación mensual entre 30 días es para determinar una bonificación de un día. Por eso lo divido entre 30 días, para saber a cuánto correspondería la bonificación incentivo de un solo día. Y ya ese resultado, que creo que son como 8 quetzales, los multiplico por los 7 días de la semana. Bueno, en el caso de Felipe solo van a ser 5. Ahora, también quiero ser muy clara con esto. Hay estudiantes que me han dicho que en donde trabajan se han dado cuenta de que no hacen algo así, es decir, aunque la persona se haya ausentado injustificadamente un día, siempre le consideran sus 7 días para pagarle su bonificación, incentivo de la semana. Bueno, está bien. La verdad es que si el patrono quiere ser así de generoso y pagarle su bonificación, incentivo de la misma manera que se la está pagando a los demás, pues también está en su derecho de hacerlo, ¿verdad? Pero si solo le quiere tomar en consideración 5 días, también está en su derecho de hacerlo. Entonces, vamos a continuar. La verdad es que las demás personas también tendrían derecho a sus 58.33, porque solo fue Felipe el caso especial, ¿verdad? Licenciada, tenemos una consulta de Mónica. Sí, Mónica. Licenciada, es que a mí no me quedó claro por qué fueron 5 y no 6. No comprendo esa parte, disculpe, gracias. No tenga pena. Fueron 5 y no 6 porque no se le está considerando a Felipe ni el día miércoles, que fue el que se ausentó, ni el día domingo porque no se le pagó séptimo día. Entonces, se le están considerando 5 días nada más, ¿verdad? Lunes, martes, jueves, viernes y sábado. Gracias.
que también me han refutado eso, porque me han dicho, ay, no, qué maldad, porque es como que un doble castigo, porque en primer lugar no se le pagó séptimo día. Y qué maldad que porque no se le pagó séptimo día, tampoco se le va a pagar la bonificación incentivo del séptimo día. Bueno, para serles franca, no hay ningún problema con la ley de hacerlo así. O sea, nosotros no estamos actuando fuera de ley al considerarle solo 5 días a Felipe, ¿verdad? Entonces, ya si otro patrono quiere actuar de otra manera diferente y ser un poco más generoso, pues está en su derecho, está en la libertad de hacerlo. Y el costo total de la mano de obra es la suma de Licenciada, 3 disculpe, columnas. Sí, claro. antes de que continúe, solo para un aviso, les voy a enviar por el chat el link para que puedan acceder al formulario y registrar su asistencia del día de hoy. Y que Excelente. tenemos dos consultas de Claudia y de Luis que levantaron la mano para hacer unas preguntas. Sí, cómo no. Les escucho. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Yo solo tengo dos consultitas. Uno, bueno, ahí sí que ponen la parte que yo estoy, hay varias gente que está a mi cargo y de verdad mi producción se para si alguien falta un día. Es lo que usted dice, como trabajador dice uno, ay, qué injusto, pero uno a cargo de un montón de gente nos para procesos y es mucho más caro para nosotros, ¿verdad? El hecho de que una Claro, persona falte. En cuanto a eso, en claro. otra, por ejemplo, en la bonificación estaba, y yo creo que lo he visto y la tenía en la duda y ahorita es cuando. Yo lo que hacía era para la bonificación y para sacar el costo de este diario, yo lo hago, no sé, entonces ahí es donde se quiero que me corrijan. Si lo hacemos siempre dividido dentro de 30 o en cuanto a un salario, yo lo que hacía es el salario mínimo por 12 dividido 365. Usted me corrige cómo es que lo trabajamos o cómo es que se debe hacer. Si dividido 30 o esa gran operación. Gracias. Interesante, muchas gracias. Sí, es otro criterio, ¿verdad? Salario mínimo, usted dice multiplicado por, o sea, el salario mínimo mensual por 12. Sí, exacto. Ajá. ¿Y dividido cuánto? 365 días. 365 días, año calendario. Ok, bueno, sí, es otra manera de calcularlo. Estamos hablando de bonificación, vamos a ver, salario mínimo. Bueno, sí, estamos hablando de bonificación incentivo. Sería de todo, licenciada, porque ya ahí sí incluimos ya con la bonificación y los incentivos, todo. Yo Sí, salario es que mínimo. me llama la atención que tome el salario mínimo como base, ¿verdad? De cálculo. Entiendo que es otro criterio, pero este es el criterio del curso, No, o sea, de manejar los 250 quetzales mensuales que dice la ley, porque la ley lo bonificación. menciona así, que esa es la cifra mensual, No, o sea, 250. era como duda, porque sí lo he visto en otro trabajo que tenía, así lo hacían. Entonces mi duda era eso, se hace, o si hay una ley o cómo es en base a si es dividido 30. Porque es que así como usted me lo plantea, es como que yo quisiera establecer el salario diario. Exacto, ajá, es para buscar como un salario diario. Ajá, Digamos, a la hora que ¿verdad? sea un día y séptimo, ¿cuánto el descuento, verdad? Pues mire, como la bonificación incentivo es algo muy diferente en cuanto a que son 250 quetzales al mes, pues esta es la manera en la que nosotros consideramos que debe de ser calculado la bonificación diaria, la bonificación incentivo diaria, ¿verdad? Sería Eh, como para términos también del examen, me licenciada, a la hora de sacarlo es sí, dividido 30. sí, es que sí, gracias por la intervención. Es que como les Digamos que decía, a veces me plantean otras maneras de cómo lo calculan en sus lugares de trabajo y que pueden ser criterios también muy respetables, pero tenemos que hacerlo como lo hemos ya establecido en el área de común acuerdo, porque todos los catedráticos lo manejan de esta forma, ¿verdad? Créanme que muchas de estas decisiones son el resultado
de varias horas de sesiones en las cuales hemos tenido que determinar cuál es la manera más apropiada. Entonces sí tendría que ser este criterio para el examen y para los laboratorios también. Nítido, licenciada, gracias, mi amor. A usted, gracias. Bueno, ya solo me quedan 5 minutos, pero quisiera hacer la sumatoria de la columna R más la columna S más la columna T. Es decir, el total de vengado más la provisión de prestaciones más la bonificación incentivo, ¿verdad? Ese sería mi costo total de mano de obra. El día de hoy lo tengo con color azul. ¿Por qué? Porque quiero hacer notar de que es la columna más importante del cuadro. Yo necesito saber cuál es mi costo total de mano de obra de la semana, que en este caso es de 9,235 quetzales con 18 centavos. Y acá en este ejemplo en particular, pues no hay anticipos sobre salarios, no hay descuentos judiciales ni descuentos por ningún otro tipo de situación. El único descuento es el IX laboral, que tendríamos que calcularlo, ese 4.83% en base al total de vengado de la columna R, que como bien les indiqué ayer, no tenemos que incluir la bonificación incentivo para poder calcular este descuento del IX laboral. Así que en el caso de Juan, 1,165 quetzales con 50 centavos de total de vengado por ese 4.83%, o también lo pueden hacer por 0.483, y entonces nos da 56.29, ¿verdad? Esto quisiera yo copiarlo, quisiera copiar la fórmula. Entonces, a todos se les va a descontar sobre el total de vengado el 4.83%. O sea que tendríamos que descontarles 305 quetzales con 12 centavos en total, y eso tendría que ser enviado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El salario líquido, pues como dice acá, tengo que tomar en consideración el total de vengado más la bonificación incentivo y quitar lo de la cuota laboral de IX. Recuerden que las prestaciones laborales no son cifras que se vayan a pagar al empleado ahora. Bueno, ni al empleado ni al IX, ¿verdad? Porque puede ser que yo todavía no tenga por qué mandar lo de la cuota patronal, pero lo que quiero decir es que las prestaciones laborales no es algo que tenga que considerarse dentro del salario líquido, a eso me refiero. No es algo que también vaya a recibir ahorita el empleado. Por lo tanto, voy a sumar el total de vengado más la bonificación incentivo, y tengo que considerar de que lo de la cuota laboral, pues hay que restarlo, ¿verdad? Por lo tanto, serían 1,167.54 para Juan, y puedo copiar la fórmula para los demás. Quizás aquí lo correcto sería decir, tomar el total de vengado y a eso restarle la cuota laboral X, y entonces ya sumarle la bonificación incentivo, ¿verdad? Sabemos que el orden de los factores no va a alterar el producto, pero lo que quiero decir es que no hay que pensar que a la bonificación específicamente se le está restando el X laboral. Pero bueno, la fórmula siempre es así, de los dos valores positivos son el total de vengado y la bonificación incentivo, y el valor negativo, por así decirlo, o que se resta, es el X laboral. El próximo martes tenemos clase presencial,
Y yo todavía tengo que explicar algún par de cuestiones con respecto a esta tabla. Lo bueno es que ya la tenemos hecha. Y voy a dar a conocer lo que es este resumen de aquí abajo. Resumen del costo de la mano de obra. Yo me despido, les deseo un buen fin de semana, que lo disfruten. Y bueno, nos estamos entonces viendo el martes. Gracias, licenciada. Buenas noches. Gracias, Buenas noches, licenciada.